Buenos días, hermanos. Saludamos especialmente a todas las mamis que están acá presentes y también a las que escuchan por la transmisión. Deseamos que el Señor les bendiga mucho. En realidad esto es algo que tendríamos que hacer todos los días, porque saludar a la mamá una vez al año es muy poca cosa. Es muy precioso lo que los hijos recibimos de las madres. Mi mamá hace tiempo que está con el Señor, pero los recuerdos son muy preciosos y bueno, siempre damos gracias al Señor por esas madres que tienen un compromiso con Él y que bendicen a sus hijos, ¿no? Este día tiene un poco o mucho de comercial, pero no importa, nosotros aprovechamos y debemos demostrar nuestro cariño hacia nuestras madres. Los hermanos Enzo y Marianela me pidieron que le diera saludos, mandan un abrazo para los hermanos. Ellos están viajando hacia Japón hoy. Tienen un viaje de 32 horas, un viajecito largo. Ellos tienen un hijo allá, casado con una japonesa y 2 nietitas japonesas. Así que van a estar allí con ellos un mes y Dios mediante el 12 de junio regresan a Montevideo. Pero Enzo me pidió especialmente que diera sus saludos a los hermanos. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 8. Y hoy nos toca empezar nuestra lectura en el versículo 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí, hermanos, la lectura de este capítulo tan precioso de la carta a los romanos. El capítulo 8 realmente tiene muchas cosas muy preciosas y esta mañana nos toca ver algunas de ellas. Vamos a pensar en primer lugar la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Las primeras palabras del versículo 26, que dice de igual manera, conectan lo que va a decir con lo que ya se ha dicho en los versículos anteriores. O sea, con lo que Pablo Amaral nos habló el domingo 30 de abril. Y siempre, hermanos, al analizar la palabra de Dios, es importante tener en cuenta el contexto del mismo, que es lo que aquí el Espíritu, a través de Pablo, está haciendo, contextualizando lo que se va a decir con lo que se venía diciendo. O sea que lo que se dice antes y lo que se dice después tienen que estar en conexión con lo que vamos a leer nosotros, como pasa en este caso. Y de esa manera vamos a evitar errores de interpretación, si miramos
todo el contexto. Muchas veces se han dicho cosas fuera de lugar por eso, tomar un solo versículo y afirmar cosas que no son correctas. En el versículo 23, hablando del obrar del Espíritu Santo, el apóstol había dicho: nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención en de nuestros cuerpos. Ya el apóstol viene explicando el obrar del Espíritu en relación a varias cosas. Ahora en el versículo 26 dice: de igual manera, así como el Espíritu había obrado, ayudándonos en lo anterior, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Gracias a Dios por eso. Tenemos al Espíritu en nuestro corazón, en nuestro ser, y Él está ahí para obrar a favor de nosotros. Y en esto que el Espíritu está haciendo, vemos que está siguiendo el procedimiento que el Señor Jesús hizo por los suyos cuando estaba con ellos. Cristo enseñó a los discípulos a orar e intercedió por ellos ante el Padre. Y el obrar del Espíritu complementa, es complementario a lo que el Señor Jesús hizo. Vamos a leer porque es importante ver las cosas en la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 16. Si no lo quieren buscar, yo lo voy a leer. Juan 16, versículo 7, y tendríamos que leer hasta el 14. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué precioso la obra del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande que tenemos, que a veces no nos damos cuenta, no percibimos eso tan bendito, tan glorioso que hay en nuestro ser, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Creo que si fuéramos más conscientes de esta realidad, nuestras vidas serían vividas más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Espíritu intercede dentro de nosotros, produciendo, según este pasaje que leímos, gemidos indecibles para los seres humanos. Algo expresa el Espíritu que los seres humanos no podemos conocer. La Nueva Versión Internacional dice gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Pero qué bendita intercesión, la intercesión del Espíritu Santo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Está en nosotros y está interesado, sumamente interesado en nuestro bienestar espiritual y por eso intercede
por nosotros. Leímos acá algo muy lindo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué precioso es eso. Cuánta debilidad tenemos nosotros, pero contamos con esa ayuda bendita y preciosa del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo. No depende de cómo hemos crecido en las cosas del Señor, no depende de eso, sino es algo que Dios hace desde el momento mismo que creemos en el Señor Jesús. Y qué precioso que eso es, que el Espíritu está en nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Acá dice ayudarnos en nuestra debilidad. Y gracias a Dios que es así. Y que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no solo en cuanto a la oración, como se refiere acá, sino también en cuanto a todas las circunstancias de nuestra vida. El Espíritu está en nosotros para guiarnos, para conducirnos, para llevarnos en la voluntad de Dios. Además de esto, como dijo el Señor Jesús, ya resucitado, allí ese versículo tan conocido de Hechos 1:8, el Señor dice allí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué precioso es esto, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y no solo eso, que nos respalda, nos da poder en nuestro testimonio para que el testimonio del creyente toque los corazones de los que están escuchando ese testimonio. Eso es muy precioso. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero le estamos hablando algo a alguien del Señor y le citamos algún pasaje de la Escritura y bueno, y nos quedamos con eso y no sabemos qué resultado hay de eso. Pero hermanos, qué precioso es saber que eso que estamos haciendo tiene un respaldo poderoso. Recibiréis poder para dar testimonio, para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Es muy precioso el obrar del Espíritu Santo a favor de nosotros. El versículo 27 comienza diciendo, pero el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? En este capítulo es una referencia al Dios el Padre. El Hijo también lo hizo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Esto fue así siempre y seguirá siendo. El Señor Jesús no tenía necesidad que alguien le explicara cómo era la persona que estaba delante de él. Él sabía todo. Y el Padre también conoce todo. Él escudriña los corazones, dice. Los nuestros y los corazones de los demás. Lo que hay en el corazón, Dios sabe todo lo que está allí y sabe lo que hay en el mío en este momento y también en el tuyo. Y esto es precioso, pero también es una responsabilidad que tenemos, pero es algo muy lindo saber que a Dios le importamos tanto de llegar a ese punto de mirar lo más íntimo de nuestro ser. No hay cosa que podamos esconder de Dios. Dios conoce nuestros corazones, sabe lo más secreto de mi ser. Yo puedo ser un mentiroso, pero para Dios no voy a ser un mentiroso en el sentido de engañarlo a Él, sino que Él va a saber perfectamente lo que hay en el corazón. Y qué precioso, hermanos, que nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la guía
y la ayuda del Espíritu Santo. Qué lindo es eso. A veces no valoramos esto tan precioso que Dios ha dispuesto para que sea así. Y aquí en Romanos 8 nos está presentando o mostrando las tres personas de la Trinidad de Nación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tres roles distintos para obrar en favor de nosotros. Porque aquí dice, pero el que escudriña los corazones, Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver también que está la intervención del Señor Jesús. Y qué precioso es esto, hermanos, que el Padre se goza en la intención del Espíritu. Aunque el Espíritu exprese sus sentimientos de una manera que para nosotros no son indecibles, no los podemos, gemidos indecibles, no los podemos entender, manifiesta siempre lo que hace en base a la voluntad del Padre. Porque dice ahí que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y por ser siempre de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, son siempre para nuestro bien, para nuestra bendición. Porque eso es lo que Dios ha dispuesto, Dios tiene para nosotros. A veces nosotros nos equivocamos de camino y le complicamos un poco las cosas al Señor, pero el Señor ha dispuesto todo para nuestro bien. Acá dice por los santos, que Dios hace todo esto por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, los hijos de Dios. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo está saludando allí en el capítulo 1, dice que se dirige a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero primeramente dice santificados. Delante de Dios hemos sido hechos santos. Hemos sido apartados para Dios, que es el verdadero sentido de la santidad. Dios nos apartó para Él, nos santifica para Él y quiere que nosotros podamos vivir vidas plenas, vidas con un corazón rebosante de gratitud, a pesar de las circunstancias que cada uno tenga que vivir. Esto es muy precioso. Todo el favor, toda la gracia que Dios ha desplegado hacia nosotros se describe acá en este capítulo de una manera muy hermosa. Y cuando llegamos al versículo 28, tal vez el versículo más conocido del capítulo, tenemos el auxilio de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Este versículo es muy conocido, muy apreciado por muchos hermanos. Un versículo que ha traído consuelo, que ha traído ánimo, fortaleza, esperanza en los corazones de los creyentes de todos los tiempos. Empieza con una afirmación muy importante. Sabemos además. O sea, además del obrar del Espíritu Santo, sabemos más cosas. Sabemos otras cosas. Y hermanos, tenemos que reconocer que los creyentes no sabemos todas las cosas de este mundo, de esta vida, pero sabemos cosas muy importantes. Sabemos cosas muy preciosas. Y Pablo decía, yo sé a quién he creído. Qué conocimiento, qué excelencia, saber dónde está puesta nuestra confianza. Yo sé a quién he creído. Y también en 2 Corintios 5:1, que es muy conocido, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué precioso, qué bendito es esto. Sabemos, nuestro cuerpo llega a un tiempo que se empieza a deteriorar. Yo he comentado a veces que hasta los 65 años yo no sabía lo que eran los médicos, pero después de ahí empezó a cambiar y tenemos que ir al médico, tenemos que operarnos, tenemos que hacer un montón de cosas porque el cuerpo se va deteriorando y es algo normal, es algo que Dios nos planificó así. Pero qué precioso es que sabemos que cuando esto ya no sirva más, Dios tiene para nosotros algo mucho mejor, algo muy bendito. Un edificio le llama, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y se refiere a esta morada terrestre que tenemos ahora. Y eso es un conocimiento muy bendito, hermanos. Un futuro glorioso que está delante de nosotros, que nos espera a cada uno de nosotros. No a los que han alcanzado un grado de madurez espiritual impresionante. A ellos sí, pero no solo a ellos, a todos los creyentes el Señor tiene para ellos estas cosas tan preciosas. En Primera Juan habla, muchas veces aparece la palabra saber y sabemos, pero en el capítulo 3, versículo 2, reafirma esto mismo que dice 2 Corintios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué conocimiento tan bendito. Sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esto es muy precioso, es muy precioso. En este versículo 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque Dios está haciendo todo, que todo coopere para bien de los que le aman, de los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y qué cosas ayudan a bien? Dice acá. Todas las cosas. Esto es algo que también tendríamos que subrayar. Todas las cosas ayudan a bien. A veces cuando estamos pasando mal, cuando sufrimos una tragedia, algo físico o emocional, cuando pasamos por experiencias como la partida de un ser querido, nos sentimos mal, nos sentimos mal. Y en estas circunstancias nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de todo eso? Y la palabra responde categóricamente, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso Santiago en su primer capítulo, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando vemos esto, se eliminan muchas preguntas, porque nuestras vidas no están controladas por la casualidad, por la suerte o por el destino, sino que nuestras vidas están en las manos benditas del Dios Todopoderoso. Un Dios personal, demasiado amante para no ser bondadoso con sus hijos y demasiado sabio para equivocarse con ellos. Qué precioso es
nuestro Dios. Por eso este versículo 28 es tan querido por todos los que de una manera o de otra han experimentado la ayuda de Dios en todas las circunstancias de sus vidas, en las favorables y en las contrarias. En los últimos capítulos de Génesis tenemos un ejemplo muy precioso de esto. Es la vida de José. José empieza a desarrollarse como persona y empieza a ser odiado por sus hermanos porque el padre valoraba mucho la manera de ser de José y eso le molestaba a los hermanos. Y José llegó a ser odiado por sus hermanos. Y no solo eso, como sabemos, José fue vendido a los ismaelitas. Por algunos de ellos lo hubieran matado, pero Rubén dijo, no hagamos esto, no hagamos este gran mal, pongámoslo en una cisterna. Y de esa manera evitó que los hermanos lo mataran. Y después de estar allí en esa cisterna un buen rato, los hermanos ven que viene en aquel lugar que se encontraban con los rebaños, viene pasando una comitiva grande de ismaelitas, de mercaderes, hombres que venían cargados de cosas para vender en Egipto. Y entonces se le ocurrió a ellos vender a José a los ismaelitas. Y fue vendido y José fue llevado contra su voluntad hacia Egipto. Y cuando llegan con él a Egipto, lo venden a Potifar en Egipto, un hombre muy importante, un militar, a quien el faraón estimaba mucho. Y ahí estaba, y dice la palabra que Jehová era con él. Y estando allí sirviendo, Dios estaba bendiciendo todo lo que José estaba haciendo. Pero dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y entonces José fue tentado por la mujer de Potifar. Una mujer que le habló una vez, le habló otra vez. Y que cuando va a hablar con él la tercera vez, lo agarra de sus ropas. Y como para que fuera algo definitivo, y José se desprende de sus ropas y se va. ¿Y qué pasó con José? ¿Fue aplaudido por eso? Seguramente por Dios sí. Pero el resultado fue que fue a parar a la cárcel, porque la señora inventó otra historia que él que había querido propasar y que ahí estaban sus ropas demostrando eso. Y José fue a la cárcel. Y allí en la cárcel pasaba lo mismo que en la casa de Potifar. Todo lo que José hacía tenía la bendición de Dios. Y el principal de la cárcel le fue delegando a José cosas y José prácticamente era el que estaba administrando allí la cárcel. Y sabemos de los sueños de aquellos dos hombres y cómo se olvidaron de él y todo eso. Pero Dios no se olvidó de él y Dios hizo que el faraón soñara cosas que nadie las podía interpretar. Y bueno, fueron traídos los magos, los astrólogos, todo, nadie. Pero alguien le dijo al faraón que había un hombre en la cárcel que sabía, que podía interpretar los sueños. Y bueno, hicieron traer a José y José le dice, no soy yo. Yo no interpreto nada, yo no sé nada. Es Dios el que interpreta, es Dios el que dice. Y bueno, con el obrar de Dios, José le explica aquel sueño de aquellas vacas gordas que subían de un río y después de 7 años subían otras vacas flacas y las vacas flacas se comían a las gordas. Y le explica todo ese proceso y le explica también que eso era algo que iba a suceder allí en el país de Egipto y que iba a suceder en el mundo.
Y estas palabras de José fueron tan sabias que tocaron el corazón del faraón, y el faraón resuelve ponerlo por gobernador sobre todo Egipto. Ser el segundo en el reino de Egipto. Después de faraón era José el hombre más importante. Incluso lo hizo vestir de ropas especiales, lo hizo salir en un carruaje para que toda la gente conociera quién era José. Qué tremendo, ¿no? Cómo después de tantas cosas negativas, de tantas cosas malas, y bueno, uno podría pensar, bueno, se va a morir de hambre en Egipto estando en la cárcel y todo eso, pero Dios no permitió eso. Y sí, hermanos, es así. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estás pasando por dificultades, pon eso delante del Señor y el Señor va a usar todo eso para bien. Hay muchos otros casos en la palabra de ejemplos de esto, como el ejemplo de José, donde todo ayudó a bien. Podríamos pensar en Ruth, podríamos pensar en David, en Daniel, en Pablo y en muchos otros que vivieron estas experiencias. Y son experiencias no solo que están registradas en la palabra, sino que son experiencias que también están registradas en la historia de la Iglesia, con hombres y mujeres que dan sus vidas por amor al Señor y cómo Dios los usa y Dios permite que pasen por grandes dificultades para después darle grandes bendiciones. Hoy leíamos con Elida en el devocional de Hudson Taylor en China, cómo Dios lo usó allí de una manera tan impresionante. Y otros casos, se podría pensar David Livingstone en el África y otros en otras partes del mundo, en el tiempo pasado y también en el tiempo presente, hermanos. Dios sigue obrando en el tiempo presente y Dios está haciendo grandes cosas que nosotros desconocemos, pero las está haciendo en el tiempo presente. Hace unos días recibíamos un pequeño informe del chat de la obra del Señor allí y cómo el Evangelio se ha extendido en esa zona central del África, ¿no? Miles de iglesias allí levantadas, pero allí también el enemigo quiere hacer daño. Pero Dios se va a glorificar y Dios va a seguir ayudando a bien a todos sus hijos. Y ante todo eso, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestro amor a Dios? Qué grande es el amor de Dios hacia nosotros, qué precioso. Él dio lo más lindo que tenía, lo más valioso lo dio por amor de nosotros. Juan 3:16. Dio a su Hijo amado para salvarnos a nosotros. Y nos salvó por gracia, no lo merecíamos, pero Él nos salvó. ¿Y cómo está ahora, hermanos, ese amor en nuestros corazones? Nosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Pero hermanos, el amor es algo que hay que cultivarlo. El amor se cultiva en el matrimonio y se cultiva en todas las relaciones. ¿Cómo estamos cultivando nuestro amor con el Señor? Qué importante. El Señor Jesús enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor subrayó, este es el primero y grande mandamiento. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Amar al Señor de una forma intensa y preciosa. ¿Por qué? Porque el resultado de ese amor se va a ver en las bendiciones que Dios va a proveer para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para eso, para que vivamos para Él, para que vivamos para la gloria de su santo nombre.
En el versículo 29 nos habla de la disposición de Dios de llevar a muchos hijos a la gloria. Dice el versículo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero de todos es que Dios nos conoció antes. Dice, a los que antes conoció. Nos conoció de antemano, en lo que nosotros le llamamos la eternidad pasada. Antes de los tiempos de los siglos, como dice en 2 Timoteo. Antes de crear este mundo, Dios nos amó. A los que antes conoció. Y qué precioso es. Sin duda que el conocimiento de Dios no se limitaba a esto. El conocimiento de Dios alcanza o alcanzaba y alcanza y alcanzará a toda criatura, a todos los seres humanos. Pero ese conocimiento anticipado de Dios, Dios lo enfocaría especialmente en aquellos que llegaran a ser sus hijos, sus redimidos, sus rescatados. A esos, dice, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es impresionante, hermanos, que pecadores impíos, un día transformados a la imagen de su Hijo. Eso es un milagro de la gracia de Dios. Una de las verdades más impresionantes de la revelación de Dios. Eso que Dios hizo, esa transformación tan bendita y tan gloriosa. Y eso estaba en el pensamiento y en el corazón de Dios eternamente. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías, dice, con amor eterno os he amado. Y el amor de Dios siempre ha estado enfocado hacia nosotros, y Él, sabiendo de antemano quiénes iban a ser aquellos que llegarían a ser sus hijos por la obra de la cruz, nos amó de una manera muy, muy especial. Eso, hermanos, es algo muy bendito, algo muy, muy glorioso que tenemos que valorarlo y tenemos que disfrutarlo. Él siempre va a ser el único y nosotros seremos semejantes a Él. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo. El versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Realmente muy precioso todo lo que Dios hizo y está haciendo con nosotros en este proceso que en la eternidad pasada para nosotros Él ya veía como algo realizado, como algo consumado. Él sabía de antemano, te conocía, hermano, hermana, por tu nombre, conocía los detalles de tu vida y conocía que un día tú ibas a aceptar al Señor Jesús en tu corazón para pasar a ser un hijo de Dios. Esto es muy precioso. Todo aquel que fue predestinado para la eternidad, también fue llamado por Dios en su tiempo. Qué lindo. Dios no solamente pensó en nuestro bien, sino que se encargó de ejecutarlo, de desarrollar ese bien a favor de nosotros a través de la entrega de su Hijo amado. Esto es muy precioso. Es un llamado para todos los que oyen y aceptan el Evangelio. Y a través del Evangelio Dios llama a todos para la salvación. Y a los que llamó, dice también, y respondieron con fe, a estos también justificó. O sea que les da a sus hijos la posición de alguien totalmente justo delante de Él.
Conocemos muy bien ese versículo de Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces cantamos esa canción tan linda que dice, fui hecho justo sin merecerlo. Toda mi culpa ya cubierta está. Toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Qué precioso. Todo eso lo hizo Dios. Dios preparó todo eso para nosotros. Y a los que justificó, dice acá, a estos también glorificó. Esto es lo máximo. No solo somos justificados, sino también glorificados. Y Dios ya nos ve en ese estado perfecto que vamos a tener en su presencia en los cielos, en la gloria eterna. Y qué precioso es saber estas cosas y que Dios nos dé esta revelación tan completa a nosotros, mostrándonos ese amor tan grande. A los que antes conoció, después nos predestinó para algo especial, luego nos llamó por el Evangelio, a continuación nos justificó y como resultado de todo eso, también nos glorificó. No nos vemos todavía glorificados, aunque de muchas maneras, mirando las miserias de este mundo, tendríamos que valorar ya mucho de eso en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí sabemos que tenemos delante de nosotros lo que Dios ya veía desde la antigüedad pasada, una esperanza de gloria. Tenemos una realidad bendita. Tenemos un cielo, un lugar que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros, donde nos vamos a reunir con Él y donde le vamos a servir y adorar por toda la eternidad. Y donde vamos a disfrutar, hermanos, de estas cosas que a veces nos cuesta un poquito entenderlas. Estas cosas tan sublimes, tan elevadas, tan preciosas que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y lo hizo a favor de cada uno, de todos nosotros. Ningún hijo, ninguna hija suya queda excluido de este bendito obrar de Dios. Hermanos, que esto nos ayude, esta meditación de cosas tan grandes que vemos solo algunos detalles, pero que nos ayude a nosotros, a cada uno de nosotros, a disfrutar de todo lo que tenemos en Cristo, a disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia sobre nosotros, a darnos cuenta que realmente somos la luz y la sal de la tierra, a darnos cuenta que estamos en este mundo para ser el testimonio de la verdad, para anunciar a otros la salvación y también para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y que no estamos solos, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Señor Jesús intercede por nosotros en la gloria y que el Padre está mirando sobre nosotros con amor y misericordia para darnos siempre lo mejor y hacer que nosotros podamos seguir adelante para gloria y honra de su santo nombre. Que por la gracia de Dios así sea con cada uno de nosotros.